¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Como habíamos anunciado, hemos recibido en la cabina de RPP al coronel retirado del ejército peruano, Juan Carlos Liendo, quien fuera jefe de la DINI como civil y quien fuera como militar jefe del servicio de inteligencia del ejército, el CIE, y que ha querido poner al servicio de su acción política su experiencia en materia de seguridad y de inteligencia y contrainteligencia. Por esa razón, se ha inscrito en un partido político que es Avanza País, del cual se ha convertido en un miembro notorio por su propia trayectoria. Señor Liendo, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar en el programa. Gracias. Comencemos con la última pregunta que le hemos planteado a su antecesor en ese lugar, que es el congresista Cruz, la opinión de esta iniciativa lanzada por una congresista de bloque magisterial, Katy Ugarte, para que el Perú envíe a algunos de sus detenidos, en particular se ha hablado del monstruo, cuando sea detenido, a una cárcel en El Salvador. Sí, escuché precisamente al congresista referirse a dicha propuesta, ¿no? Y fuera de cualquier alusión personal, coincido plenamente con el congresista Cruz, porque, digamos, yo creo que para los representados, para el pueblo, escuchar que un político abdique de su deber de generar soluciones para endosarlas a una realidad totalmente distinta y quitarse del problema, realmente es desalentador. Propuestas como esas no solamente son infelices, sino deslegitiman cualquier acción política. El Perú no es un país capaz de gestionar una prisión, una cárcel. Hay que reconocer que todo el Estado es un caos, ¿no? Hay razones estructurales para ver ello. No, pero es el momento de superar esa etapa, no de profundizar las carencias que tenemos como Estado. Perú es un país no solamente grande geográficamente y con inmensos recursos, sino con una capacidad del pueblo trabajador única, con una historia milenaria. Hemos ido desde imperio hasta reino y somos un proyecto de república que tercamente insiste en vivir como hombres libres, ¿no? Durante 200 años, en un proceso que no culmina y que tiene altos y bajos, pero esa es la potencia de Perú. Sacrificio, trabajo, esfuerzo a través de la historia, y no merecemos que un político haga propuestas de ese tipo. Y sin embargo, esa política ha tenido un eco tal que el propio primer ministro, que es un abogado y que ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos durante largo tiempo, dice que se está evaluando. Bueno, la necesidad de generar titulares, y aquí sí hay una opinión política, ¿no? La necesidad de generar titulares que sirvan como base de un holograma del poder es inevitable para este régimen, y no es la primera vez. Pueden decir literalmente cualquier cosa con tal de que se genere la figura de gobierno, en un gobierno que ha abandonado la acción ejecutiva del Estado. El Estado corre por su cuenta y ha abandonado la administración del Estado. Y se puede verificar a mafias locales dentro de la administración pública y a criminales transnacionales que se apoderan de las calles. Eso es real y concreto. Hábleme de esas mafias que se han apoderado de sectores de la administración pública. En todos los sectores de la administración pública están entrampados los proyectos de inversión por falta de gestión en todos los sectores. No hay uno que cumpla con el 100%, ni siquiera el 80% de su presupuesto. Se devuelven en promedio el 28-27% del presupuesto al Estado, sin capacidad de gasto, en un país que tiene necesidades extremas y urgentes. Segundo, todos, absolutamente todos los funcionarios que administran fondos a nivel gobiernos regionales, locales, la gran mayoría están denunciados por corrupción, con razón o sin razón, pero eso paraliza las inversiones. Entonces, los presupuestos se desgastan en cosas nimias y pequeñas: veredas, parchas pistas 3 o 4 veces, resiembras jardines 5, 6, 7, los riegas 8, 9 o 10, y ahí se acaba la acción del Poder Ejecutivo. Para no hablar del sector seguridad y defensa, que también corre la misma norma, el sector salud, el sector educación, ¿no? Tú eres testigo, Fernando. No encuentro otra época de la República del Perú donde exista tanta disponibilidad de recursos del Estado para atender las necesidades. Bueno, en la época del Guano sucedió exactamente eso. Pero esa riqueza estiercolera, como lo llamó José de la Revolvero. Pero tenía un país dividido, con un mundo andino olvidado. Sí. Eso era netamente capitalino, o sea, Trujillo, Piura, Arequipa y Lima.
No, y se compraron los ferrocarriles, todo, pero No más. quería que las cosas más- comienzan en nuestra generación. Yo recuerdo esos pasajes de José de la Rebogüero, historiador conservador, Exacto. hablando de las élites estiercoleras de Lima. Eso es cierto. No era un caviar, ¿eh? Claro, No claro. era un caviar como De acuerdo. dicen algunos, no sé si Claro. usa la palabra, pero no era. Y eso es lo que él dijo, élites estiercoleras de Lima. Sí. Ahora bien, me preocupa lo que ha dicho usted en relación a la seguridad ciudadana, porque de lo que dice usted se infiere que hay mafias que están limitando la acción transparente y rigurosa del Estado en este campo. Sí. Explíquenos usted, por favor, a dónde lo ve, cuáles son estas mafias y quiénes son los funcionarios o los cuerpos públicos que ceden a la tentación de someterse a mafias por intereses económicos. Esto no es un tema de nombres, este es un tema de gestión, o sea, mucho más preocupante. Porque si fueran 2 o 3, entonces podríamos identificarlos o algo. Y hay que reconocer que la corrupción camina sobre los sinuosos senderos de las leyes que son ambiguas, las leyes que no se pueden hacer cumplir o que tienen doble sentido. Por eso es que hay corrupción. Estamos sobresaturados de reglas. Ejemplos de esas leyes, Ya, por favor. ejemplo, Porque algunos dicen, y es una de las razones por las cuales nuestro Congreso tiene tan poco respaldo ciudadano, que hay leyes que favorecen a la criminalidad y no a la acción del Estado. Ya, esa es parte de una guerra política que hay entre el Ministerio Público y el Congreso o el Ejecutivo. Y te digo las leyes, ¿ah? O sea, el Congreso da leyes, como por ejemplo la ley de lesa humanidad, por ejemplo, las facultades de investigación a la policía. Sí. Y tienes tú un fiscal que dice, bueno, voy a ver si la cumplo. Voy a preguntarle al Tribunal Constitucional si cumplo la ley. Y en el medio, ¿qué queda? Y ahí viene el problema. Ya, está ¿Perdón? citando dos leyes que, digamos, son afines a lo que usted piensa. Exacto. Pero ¿hay leyes de otro tipo? ¿Hay leyes Bueno, claramente perjudiciales para la lucha contra la criminalidad? Ya, yo no le diría que son, a ver, son leyes perjudiciales por el conflicto que generan o la pérdida de dominio o las leyes asociadas con las facultades para intervenir en flagrancia con presencias de abogados que generan conflictos, porque hay visiones de un lado y de otro lado en esos mismos extremos, a favor y en contra, que terminan neutralizando la acción legal y la acción De política. acuerdo, pero no cita usted el caso de la ley sobre crimen organizado, que es la más grave. Bueno, ¿Y esa no le preocupa? claro que me preocupa. ¿Y cuál es el Pero no problema? la ha citado. Ya, Ha pero, escogido 3 para poder ya. criticar a la Fiscalía. Ya, y sigo criticando. Ya, Vamos, muy vamos bien. por los dos lados. Pero solo a la ya. vamos al otro lado, Vamos por el otro lado, ¿sí? Sí. Correcto. Entonces, con una visión ideológica de la aplicación de la justicia, o sea, entonces se denomina a organizaciones políticas como organizaciones criminales y se aplica una ley que estaba vigente de organizaciones criminales. Entonces, en la práctica que tenemos, ni siquiera un poder, un organismo del Estado se enfrenta a un poder del Estado, representado en el Congreso con partidos políticos. A partir de ahí hay una disfunción. Si existe una acción criminal en la ley positiva, yo no soy abogado, pero más o menos lo que entiendo, los principios, ¿no? Si existe algún funcionario, una persona con nombre, apellido y DNI que ha cometido una falta, la acusación debe ser tan clara que de inmediato debería irse a la cárcel. Entonces tenemos casos de políticos que han ingresado 3 veces a las cárceles sin acusación fiscal y después acusaciones que se derrumban. Entonces se desnaturaliza. Sin acusación fiscal creo que no es posible. Ya, que se derrumbe. ya, sí. es correcto. Con una acusación fiscal sin sustento, ¿no? Sin sustento para proyectar el juicio, de tal manera que tienes prisiones preventivas por 1, 2, 3 veces, sin decir que con razón o sin razón, hablo de los procedimientos, que al desestimarse las acusaciones, al suceder esos hechos continuos de detenciones, cárceles, sin una sustentación real, entonces se deslegitima el uso de la justicia y entramos a un plano político. El caso de Odebrecht y el caso de los fiscales relacionados con Odebrecht, los acuerdos que hay, los acuerdos de colaboración eficaz que hay en torno al caso de Odebrecht. Todo lo que estamos conversando, obviamente yo me enfoqué primero en el lado de la seguridad, no solamente genera un sinsabor, sino es la evidencia real y concreta. ¿Porque han hecho muchas acusaciones y porque hay expresidentes presos? No. ¿Eso es lo que produce sinsabor? No, lo que se produce sinsabor es que, a ver, hay, por ejemplo, y lo ha mencionado, expresidentes presos o al punto de ingresar en la cárcel. ¿Esos presidentes actúan solos? No hay ninguna organización que los soporta, no hay ninguna cadena de acción del delito que solamente están ellos. Eso es lo que genera sinsabor. Pero usted reconocerá que haber condenado a expresidentes es algo muy excepcional. Mire los países de nuestro entorno Ya, eso es una... y verá que no es...
que no es Ya. con mucha frecuencia que eso sucede, ¿no? Ya, yo me aproximo a eso como una verdad fáctica de perogrullo. No es un honor meter a un presidente preso de un país. No el es un honor sistema tener a un presidente no es un que honor. merezca eso. Exacto. Pero, No, pero no, a ¿qué ver, hacemos si el señor Toledo se comporta como se comporta? Ahí viene el punto. Ahí viene el punto. La acción política del liderazgo nacional, ¿no?, debe hacer frente a una institucionalidad que no permita que un presidente pueda hacer eso. Porque de pronto tienes un presidente con ciertas características donde el único responsable es él. Y la corrupción No es el caso, hay muchas otras personas investigadas y detenidas. No es el caso. ¿no? Pero vamos por ese lado. El tema es sistémico. No, mira, la política no puede ser una frustración permanente para los ciudadanos ante una acción de justicia que resulta ineficaz. ¿Por qué? Porque el patrón se repite. Pero tan se ineficaz repite. no es, ¿no? Porque hay gente detenida y gente poderosa. Y eso ha detenido la corrupción hasta hoy. Eso ha detenido el hecho sistémico de que vivimos en un país con política involucrada sistemáticamente en corrupción y en delitos. Bueno, Entonces, hablemos de esto, eso es lo que genera sinsabor. Comprendo. Ahora, hablemos de un caso concreto, que es el caso de la minería ilegal. Correcto. Y particularmente Patás, en Correcto. provincia para la cual se ha elaborado un plan específico. Correcto. Que ya tiene un mes. Sí. Y que ha dado lugar a la creación de un comando unificado. Correcto. ¿Qué resultados ha dado hasta ahora? Los resultados concretos y objetivos, viéndolos desde fuera, tienes una fuerza militar que acompaña a los policías para que se hagan su trabajo. ¿Sí? Y han hecho algunas capturas, no sé si importantes o no, han requisado material y en la práctica han generado un espacio, abro comillas, de tranquilidad, cierro comillas, frente a los hechos criminales y violentos que han venido sucediéndose continuamente. Eso es lo único que veo y que me preocupa, por dos razones. Primero, porque no podemos tener una policía que siempre esté necesitando de apoyo militar para cumplir su trabajo. Bueno, siempre no, pero en este caso es un caso bastante excepcional. Habían armas de guerra que apuntaban a los agentes, ¿no? 25, en los últimos 25 años, todos los años hay decretos de urgencia, de todos, hay que revisarlo, todos los años hay decretos de estados de emergencia donde la Fuerza Armada tiene que apoyar a la policía por algún motivo. Y eso no puede sostenerse en 25 años. Eso es una posición bien marcada de crítica. ¿Está exagerando un poco como todos los años, hace 25 años? Sí, señor. A ver, sería bueno que haga, pero vamos. Me manda una cronología. Quiero pasar a un tema derivado de lo que he dicho hasta ahora, que es la decisión que se ha tomado de proceder a una reforma integral de la Policía Nacional. Tema que por lo demás usted preconizaba desde hace tiempo. Exacto. Quiero saber si las consideraciones que han llevado a tomar esta decisión en el Congreso corresponden con las que usted tenía. A ver, entrando un poco en política, porque yo he migrado en los últimos años de ser un militar, defensor socrático de la sociedad. Ese era mi rol, ¿sí? Un guardián socrático. Pero la expresión es de Ollanta la recuerdo, yo nunca la entendí. ¿Por qué Sócrates? No es de Ollanta, es de la ética griega. ¿Guardianes socráticos? Sí, guardianes socráticos de la sociedad. No existe la expresión. Sócrates era un civil que hizo servicio militar y que cumplió con su país en la guerra del Peloponeso que le tocó combatir. Pero Platón, cuando define a la fuerza militar, a los soldados, dice son los guardianes socráticos de la sociedad, en la República, ¿no? En su obra. Entonces, bueno, es guardián socrático porque te das la vida por tu patria y todo el componente místico que hay ahí. Fuera del servicio y tal vez por una vocación automática, ahora soy un ciudadano libre de la polis, alguien que discute, expone sus ideas y las debate abiertamente en búsqueda de aportar en algo al bien común. Esa es mi evolución pragmática. He dejado de ser un guardián socrático a ser un ciudadano libre. Bueno, sí, siendo un militar en situación de retiro, pero eso es un sello de fábrica, ¿no? Sí, sí. Ya. Y luego es miembro de un partido político. Exacto. Tendrá que tomar en cuenta los equilibrios que hay al interior de su partido y los márgenes y las fronteras de tolerancia que hay entre sus miembros. Exacto. Y vamos a la respuesta a la pregunta que no quiero dejar de responderla frente a la reforma de la policía, ¿no? Involucrándome en la dinámica política, estoy convencido más que nunca, porque siempre está ahí, que la realidad es como es y no como a uno le gusta. Y eso es lo que hay. Entonces tenemos unas leyes que han activado por el principio de insistencia, que técnicamente están
diseñadas para mejorar la acción de la policía y que se hagan las reformas que se requieren para que funcione bien. Un poco como usted menciona, lo que yo he ido pregonando, ¿no? Y siempre en términos críticos. Pregonando es propio no de los militares, sino de los curas, ¿no? Me parece que por ahí no le da tanto. Bueno, entre militares y curas. Pregón municipal o pregón arzobispal, pero entre militares, preconizando, sería un poco más laico. Exacto, correcto. Vamos, porque un poco la línea entre la vocación de servicio militar y sacerdotal, a veces no hay mucha diferencia en lo real, ¿no? Pero ustedes pueden casarse, ¿no? Que yo sepa. Ustedes pueden casarse. Bueno. Claro, bueno, pero vamos. En esa línea, en base a estos decretos, ¿sí? Bueno, es lo que hay y hay que, entre comillas, apoyar con la buena esperanza que generan las posibles intenciones. ¿Qué lineamientos para esa reforma propondría usted si lo convocan como asesor de la comisión que debe en 90 días presentar un plan? ¿Qué lineamientos hay? A ver, los lineamientos son claros. Primero, la especialización de la policía. Pero aquí hay un problema que no quiero no soltarlo, ¿no? El Congreso está dictando leyes que deberían ser automáticas de la misma gestión institucional, desde el Ministerio y de la Policía. El Ministerio del Interior, y ahí viene un problema, ¿no? Después te digo las otras líneas, ¿no? Ahí viene un problema estructural en estas reformas que se están planteando. Se están planteando reformas que son parte del deber legal de un Ministerio del Interior y de la gestión institucional de la policía. No tienes que decirle que mejoren ni que cambien. Ellos tendrían que haberlo hecho. Entonces surge aquí un problema real y concreto al punto de vista político. El Congreso da una ley sobre aspectos que deberían nacer de las mismas instituciones. Si no lo hacen, ahí está la ley. ¿Van a cumplirla? Es una ley impuesta, le están diciendo cumple con tu deber, una ley para decirle cumple con tu deber. Ahí veo una disfuncionalidad práctica. Ojalá. Bueno, cuando Alan García decidió unificar los 3 cuerpos políticos, ejecutivo, se ejecutó. El jefe de Estado elegido tiene perfecto derecho. Exacto. Si es que lo aprueba naturalmente el Congreso o su Consejo de Ministros. Sí, exacto. No hay que hacer, el Congreso no tiene que hacer leyes para eso. El Congreso se está, entre comillas, inmiscuyendo en la acción del Poder Ejecutivo ante la inacción del Ejecutivo. Bueno, eso es lo que hay. Líneas matrices para la reforma de la policía. Rápidamente, porque el tiempo nos vence. Sí. La especialización en módulos, un mejor sistema de captación. ¿Cómo captamos a mejores elementos para la Policía Nacional? Los tienes desde... mira, la captación a migrado, que también tiene que hacerse en la Fuerza Armada. Sí. No puede hacer un llamamiento con un bando y colocarlo en el periódico. Tiene que ser unipersonal y unidireccional, como se hace en la mayoría de los países hoy. Personas confiables traen a personas confiables y ellos son responsables. Ese mecanismo debe implementarse. Siguiente lineamiento. El reforzamiento de los principios institucionales, los valores, con 3 policías: ciudadana, policía científica y policía militarizada. Y por último, que es trascendental, ¿no?, el apoyo al sistema de bienestar de la familia policial, desde el sistema de salud hasta Tomamos educación. Nota de esos 4 puntos, veremos cómo avanza esta reforma y le solicitaremos su opinión en el curso de los 3 meses que se le ha impartido. Coronel Liendo, muchísimas gracias por su presencia, que tenga un buen fin de semana y que aproveche las fiestas que pueden haber, ¿no? Así es, eso. Bueno, parece que está vestido para ir a una fiesta. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y pasaremos ya no a hablar sobre la cruda realidad del Perú, sino sobre cine. Y lo vamos a hacer a propósito de un festival extraordinario que está teniendo curso, que se llama Cine del Este. Y hablaremos con su director para que nos diga qué es ese este al cual hace referencia este festival de cine. Primero la pausa.